Ok, miren, vamos a ver unas comparaciones de tres ciudades. Vamos a hablar de algunas musulmanas, medievales, y vamos a hacer una comparación con lo que es la Ciudad de México. Si ven aquí en la pantalla, si recuerdan las imágenes anterior de las ciudades islámicas musulmanas, esta ciudad es Túnez, Tunisia, Medina, en el país Túnez. Ven aquí en este color un poco más opaco, es la ciudad antigua, la ciudad musulmana antigua. El resto es la ciudad actual. Esta es una vista de Google Earth que dice que es del 2004. Pero se ve aquí muy claramente cuál es la ciudad antigua musulmana, la que incluso tenía sus murallas y el alcázar, la medina principal. Y aquí lo vemos muy bien. Lo que quiero que vean es, vamos a hacer una comparación de los tamaños y de las dimensiones de las ciudades. Esta ciudad es musulmana, les comenté que eran ciudades más grandes que las medievales, que sin mucho problema llegaban a tener 5,000 habitantes o más, a diferencia de las ciudades medievales que llegaban a tener unos 200, 300 habitantes, de las más grandes. Vamos a ver sus medidas. Miren, de esta punta a esta otra punta, esta ciudad tiene 1500 metros, un poco más de 1500 metros de punta a punta, en el sentido longitudinal. En el sentido transversal tiene más o menos 800 metros. Entonces es 1,5 kilómetros por un poco menos de 1 kilómetro las dimensiones de esta ciudad, donde vivían pues alrededor de 5,000 habitantes, muy apretados, pero ahí estaban alrededor de 5,000 habitantes. Incluso es muy probable que más de 5,000 habitantes vivieran ahí. Entonces, esta era la cantidad de las dimensiones de una ciudad musulmana, una de las grandes. Bueno, que en realidad las ciudades musulmanas eran grandes todas, pero vamos a ponerle ahí, este es Túnez, y vamos a ponerle 1500 metros por 800 metros, más o menos eso es lo que tenía Túnez. Ok, ahora vamos a ver una de las que vimos también en el video de ciudades medievales, que es Carcassonne. Vamos a ver Carcassonne, teniendo en cuenta que aquí tomamos que Túnez tiene unas dimensiones de 1500 metros en un sentido longitudinal y en el sentido transversal 800 metros. Vamos a ver Carcassonne, qué medidas tiene. Aquí está Carcassonne. Recuerdan que les comenté que es una ciudad restaurada, es una ciudad medieval de la Baja Edad Media. Aquí Google Earth nos deja ver en 3D el modelo de la ciudad para que ustedes lo revisen alguna vez y se entretengan ahí viendo la ciudad, ya que es muy bella, es una ciudad muy bonita. Pero vamos a ver lo que estábamos revisando, son las dimensiones. Vamos a ver el sentido longitudinal. De este punto a este punto tenemos 500 metros. Carcassonne
Tiene, en el sentido longitudinal, tiene 500 metros. En el sentido transversal, vamos a ver cuántos metros tiene. Aproximadamente 220 metros vamos a ponerle. Por 220 metros. ¿Cuántas veces entra esta ciudad? Unas 4 veces podía entrar esta ciudad, que era de las más grandes medievales, en la ciudad musulmana. Esto nos habla de lo que yo les comentaba, las ciudades musulmanas eran más grandes, con más poder económico, con más poder militar, con más poder académico incluso, pero eran una sociedad bastante limitante hacia la igualdad. Los hombres eran los únicos que podían hacer todo, las mujeres y los niños nada. Los niños tenían autorización a asistir a escuelas, pero prácticamente nada más a eso. Los hombres eran los que tenían derecho a todo. Bueno, entonces esa es la comparación entre una ciudad musulmana de dimensiones, una de las grandes, incluso hay más grandes, y Carcasona, que también es una ciudad grande. También había ciudades grandes, pero digamos que es una buena comparación. Son ciudades que en su momento histórico las dos representaban un poder económico importante en su zona social. Túnez era una ciudad muy importante para los musulmanes y Carcasona era una ciudad económicamente importante para la zona medieval. Y ahora vamos a compararla con otra, la Ciudad de México, pero no la Ciudad de México actual. Vamos a pensar en la Ciudad de México durante más o menos esa misma época, que es durante la ocupación de los mexicas, cuando aquí era México Tenochtitlan. No es tan difícil ubicar más o menos el área que representaba la zona de México Tenochtitlan. Es más o menos este cuadro que vemos aquí, más o menos esta zona es la que representaría, la que podría representar la zona de la antigua ciudad de Tenochtitlan. El mapa no nos da para verlo, así que pues vamos a ponerlo en la actualidad, ¿sí? Y es este recuadro más o menos el que vemos aquí. Y esto medía aproximadamente 2100 metros. Vamos a ponerle Tenochtitlan. Tenochtitlan medía aproximadamente 2100 metros en su sentido longitudinal por aproximadamente 1700 metros en su sentido transversal. $1700 metros en su sentido transversal. No hablamos en esta clase de ciudades mesoamericanas, pero con esto lo que les quiero dar a conocer o analizar es que las ciudades mesoamericanas, y bueno, en especial Tenochtitlan, que sí definitivamente era de las más grandes de Mesoamérica, no solo era de las más grandes de Mesoamérica. Tenochtitlan en su apogeo era de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, lo que nos habla de que el poder económico, social y político de la antigua Tenochtitlan era pues en realidad más grande que el de cualquiera de estos otros ejemplos que hemos visto. Bueno, estos dos de la Edad Media en Europa, ya que si lo comparamos con las ciudades más grandes durante el Imperio Romano, pues Roma también era una ciudad muy grande. Tal vez ahí sí podríamos comparar el tamaño y el poder económico y político que tenía Roma con el que pudo llegar a tener Tenochtitlan. Si ustedes analizan alguna vez el plano del Imperio Mexica, prácticamente todo México, bueno, a excepción de Aridoamérica,
eran parte del imperio. Es una extensión de territorio muy grande la expansión del imperio mexica. Y en consecuencia también tenían una de las ciudades más grandes de la época. Y bueno, esta comparación es algo interesante para que hagamos el análisis de cómo el tamaño de las ciudades sí nos habla del poder económico y político que puede llegar a tener una civilización. Como vemos, el poder económico y político que tenían los musulmanes era mucho más fuerte que el de las ciudades, el de los medievales. Eran mucho menos fuertes económicamente. Y en el caso de lo que comparamos aquí con la Ciudad de México, pues también podemos identificar ciertos aspectos. Pues bueno, espero que este análisis les haga pensar, los haga notar ciertas cosas que podemos leer en las ciudades, más allá de si se ven bonitas o no. Podemos leer muchas cosas en las ciudades si a la par analizamos un poco de lo que es su sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Aquí terminamos ciudades medievales y musulmanas y nos vemos en la próxima para ya entrar a Renacimiento y ciudades coloniales, y ahora sí ya cerrar con el tema de tipos de ciudades. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos luego. Pásenla muy bien.